Buenos días, nos encontramos nuevamente para revivarnos con la palabra del Señor. Hoy empezamos una nueva semana, una oportunidad que el Señor nos da para realizar toda nuestra obra, todos nuestros proyectos. Continuamos con el estudio del Evangelio de Lucas. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 2. Antes de empezar nuestro estudio, le invito a empezar juntos en oración. Oh Señor, gracias te damos, Padre, por todas las bendiciones que nos das. Gracias por la nueva semana, porque pudimos descansar en tu santo día. Ahora nos disponemos a realizar nuestras obras, pero también, Señor, a hacer esa obra que nos has encomendado, que es testificar, que es predicar tu palabra. Señor, vamos a estudiar el sagrado libro y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y sobre todo, Señor, a poner en práctica aquellas lecciones que hoy, Señor, nos dejarás de tu palabra. Pedimos sabiduría y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En aquellos días, Augusto César, quien era la máxima autoridad romana, el emperador romano, que también regía sobre Galilea y sobre Judea, ordena un censo, y a José le corresponde ir hacia Belén junto a María, quien estaba desposada con él. Ya la había llevado a vivir junto a él, aunque no se había llegado a ella como esposo. Y así ellos se dirigen hacia Belén. Y estando allí, María da a luz. No hubo lugar para ellos en el mesón. Los lugares estaban abarrotados. Así que solamente hubo un pesebre. Fue el lugar en donde el Rey del universo vino a nacer para darnos salvación a nosotros. Fue envuelto en pañales y acostado ahí en aquel lugar. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El ángel se aparece a un grupo de pastores. El pastoreo en aquella época era considerada una de las profesiones más humildes y más sencillas. Y es ahí en donde los humildes que el Señor llega y ellos pueden creer. Estos pastores, al ver al ángel, se asustan primero, pero luego creen. Y luego de creer, también pueden ver a las huestes celestiales dando gloria a Dios, porque el Mesías había nacido. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando los ángeles se retiran nuevamente a las mansiones celestiales, los pastores deciden ir a ver aquello que se les había anunciado. Y encontraron a María, a José y al niño Jesús envuelto en los pañales, acostado en aquel pesebre. Ellos contaron lo que habían visto y las personas se maravillaban. Dice el texto que María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. Todavía no lograba entender todo lo que estaba sucediendo, pero lo guardaba en su corazón como una fiel hija, fiel creyente y obediente de Dios. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. En el libro de Levítico, en el capítulo número 2, encontramos lo que debía cumplirse cuando una mujer daba a luz, hombre o mujer, hijo o hija. María, dice el texto, que cumple con los días de su purificación. 40 días cuando se daba a luz un hijo varón. Después de 7 días debía ser circuncidado al octavo, y 33 días más la madre debía esperar para purificarse. Luego de esto, el niño Jesús fue traído por sus padres al templo y dieron la ofrenda conforme a lo que dice el mismo capítulo 12 de Levítico. Estaba ahí este hombre llamado Simeón. Por inspiración del Espíritu Santo se le había anunciado que no vería la muerte sin antes ver al Mesías. Cuando ve que entra María y José junto al niño, el Espíritu Santo se lo anuncia y él ahora dice este canto maravilloso que acabamos de leer, especialmente la felicidad de este hombre. Ahora tu siervo puede dormir en paz. Despides en paz a tu siervo. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Sus padres estaban maravillados. ¿Qué más prueba querían? Simeón
recibe inspiración del Espíritu Santo y profetiza. Aquella profetisa viuda durante más de 8 décadas, ahora también profetiza y habla acerca del niño que acababa de entrar junto a sus padres. Los judíos estaban esperando un Mesías libertador, pero el Mesías que acababa de llegar, ese niño que iba a crecer e iba a realizar su ministerio mesiánico, venía para caída y levantamiento de muchos. No todos creerían en él, pero sí, él traería la redención a todo el mundo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cuánto ejemplo podemos encontrar los padres en el crecimiento de Jesús? Dice que él crecía y se fortalecía. Todo padre quiere que su hijo crezca físicamente, pero también menciona el texto que se llenaba de sabiduría y que la gracia de Dios era sobre él. Hoy podemos pedir sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios para guiar a nuestros hijos. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y los hombres. Cada año tenían la costumbre de ir a Jerusalén. Y a los 12 años, Jesús se pierde por 4 días. Esa edad era considerada en aquella época que los jovencitos, los niños, ya estaban haciéndose hombres, no como en la actualidad consideramos que son adolescentes. Así Jesús se sienta junto a los principales, junto a los doctores de la ley, y empieza a conversar con ellos. Se desconcentra y se pierde de sus padres. 4 días después que es encontrado, María, con mucho cariño, le dice: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y el Señor responde a su madre: Es necesario que esté en los negocios de mi Padre. María seguía guardando aquello en su corazón porque muchas cosas no entendía, pero tenía fe en lo que el ángel le había dicho, que su hijo era el Mesías. Jesús, sujeto a sus padres, crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Terminemos en oración. Oh Señor, gracias porque tú nos enseñas en el libro sagrado que Jesús vino a darnos ejemplo, que sus padres guardaron los preceptos y los cumplieron, Señor, tal como tú lo habías ordenado. Hoy necesitamos llevar nuestros hijos a ti cuando están muy pequeños, guiarlos por el camino y para cuando estén creciendo, Señor, cuando tengan la conciencia que tú existes y que necesitan de ti, tomen esa decisión. Señor, danos sabiduría porque no solamente queremos proveer para que ellos crezcan físicamente, sino que también queremos ser ejemplo y testimonio para que ellos crezcan en sabiduría
y en gracia para contigo y para con los demás. Señor, bendice a mi amigo y amiga que ora junto a mí. Acompáñanos en esta semana y que nosotros como nuestros hijos seamos fiel testimonio que vives en nuestro hogar. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga una bendecida semana.